Buen día, bienvenidos al módulo 3 del curso de calidad analítica. En esta oportunidad revisaremos el segundo componente del error, el error sistemático, y la importancia de la comparación interlaboratorio o peer group como herramienta en el aseguramiento de la calidad de las pruebas que realizamos en el laboratorio clínico. En este módulo revisaremos dos conceptos importantes. Uno, el error sistemático y dos, la comparación interlaboratorio. Recordemos que el error sistemático es aquel que tiene como característica importante que me aleja del valor verdadero. Se caracteriza porque es predecible, unidireccional, mantiene un patrón de comportamiento, es decir, que los controles se mantienen bien sea arriba o abajo de la media y se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan en una magnitud. Este tipo de error, pues generalmente puede estar asociado a un defecto en el instrumento, al proceso de medición, una característica particular de quien opera el equipo o realiza el método. Es considerado antagónico al error aleatorio, el cual el error aleatorio ustedes se van a dar cuenta que es impredecible, no mantiene un patrón de comportamiento y generalmente va a fluctuar arriba o debajo de la media. Caso contrario en el error sistemático, donde ustedes en su gráfico de control que van a ver una tendencia, bien sea por encima o por debajo de la media. Por su parte, pues la comparación interlaboratorios como tal nos va a permitir evaluar la precisión y la exactitud del control de calidad interno. Como se revisó en el módulo de especificaciones de calidad, es importante tener claramente definidos los siguientes conceptos asociados ¿a quién? Al desempeño del proceso de medición. En primer lugar tenemos la precisión, la cual es la proximidad entre los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo mesurando bajo condiciones específicas. Esta precisión siempre va a estar asociada ¿a quién? Al error aleatorio. Por su parte, la exactitud se considera como esa proximidad que existe entre un valor medido y un valor verdadero de un mesurando. Siempre va a estar asociado al resultado. En algunas ocasiones se confunde con la veracidad, ya que dentro de la exactitud se involucran ambos conceptos, la precisión y la exactitud. Teniendo en cuenta pues que esta exactitud pues se ve afectada tanto por la precisión como por la veracidad. Y esta exactitud se va a monitorear a partir del error total y el valor de la incertidumbre. Por último tenemos la veracidad, la cual es la proximidad entre la media en el promedio, recuerden, media, promedio de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia convencional. Siempre que ustedes hablen de veracidad, están asociando al error sistemático. Es decir, que siempre que ustedes quieran ser más precisos en el laboratorio, deberán controlar los factores asociados ¿a quién? Al error aleatorio. Pero cuando quieran mejorar la veracidad en la calidad, van a tener que monitorear las características asociadas a lo que se genera un error sistemático. Es decir, que siempre que nosotros hablemos de que hay mayor precisión y mayor veracidad, va a haber mejor que exactitud. Es decir, que siempre que nosotros hablemos de precisión y veracidad, estaremos hablando de atributos del proceso de medición, del error sistemático y del error aleatorio. Pero cuando hablemos de exactitud como tal, estaremos hablando de atributos relacionados ¿a quién? Al resultado. En el resultado, ¿qué debemos ser? Excesivamente exactos. ¿Por qué? Porque es que acá solo se realiza una medición. Mientras que en los procesos de medición, nosotros simplemente tenemos que garantizar condiciones estables que minimicen ese error tanto aleatorio como sistemático. Ahora, ¿por qué se caracteriza el error sistemático? Entonces, resumiendo, primero, el error sistemático es un componente del proceso de medición. Es el que me ayuda a evaluar la veracidad del proceso.
Es la diferencia que hay entre la media de una serie de datos frente al valor convencionalmente verdadero. Adicionalmente, esa diferencia es lo que se conoce como sesgo promedio, es predecible, unidireccional, constante y afecta de igual modo todas las mediciones. Cuando nosotros ya hablamos matemáticamente del error sistemático, simplemente lo expresamos como la diferencia entre la media de las mediciones y el valor verdadero. Eso es lo que ustedes o normalmente conocemos como sesgo promedio, teniendo en cuenta que se estima que a partir del promedio de las mediciones. Recordemos, el error sistemático me aleja de la media y su estimación cuantitativa es el sesgo promedio. Ese sesgo promedio lo puedo expresar tanto en unidades de medida como en porcentaje. Cuando lo expreso en unidades de medida, simplemente ¿qué voy a hacer? Sacar la diferencia entre el promedio de las mediciones y el valor verdadero. Pero cuando lo voy a estimar en porcentaje, ese porcentaje lo voy a calcular como mi valor medio menos el valor convencionalmente verdadero dividido el valor verdadero por 100. En otras palabras, el sesgo promedio simplemente es la estimación cuantitativa del error sistemático, el cual ¿a quién afecta? La veracidad del proceso de medición. Como les mencionaba, pues es la diferencia entre el valor promedio y el valor verdadero. Pero ¿de dónde obtengo los datos? Pues mi valor promedio lo voy a obtener del promedio de la media, ¿cierto? De mi media de control. Y el valor verdadero convencional lo puedo obtener de diferentes fuentes. Uno puede ser asignado por la media del per group. Otro es la que me da el valor asignado por manufactura, es decir, la que me da el inserto. Sin embargo, IEA o los certificados del material de referencia certificado. Otras corrientes establecen que el valor asignado puede tomarse del consenso de la prueba de evaluación externa, lo cual en algunas pruebas de evaluación externa ustedes lo van a ver expresado como RM, porcentaje de desviación. Como les decía anteriormente, el valor verdadero convencional depende de a qué dato le quiero creer. Y por eso es importante tener en cuenta de qué fuente obtengo ese valor verdadero. Es decir, si va a ser de manufactura, de mi grupo par o de la evaluación externa. Que en el caso de la evaluación externa, a través de sus medidas acumulativas, me puede dar la información asociada al sesgo. Ya entrando un poco en materia, en el error sistemático existen varios tipos de error sistemático: el constante, el proporcional y el mixto. Miremos cada uno de ellos. Esta línea, la azul, la línea A, representa la comparación de dos métodos. Esta línea me muestra cuando el método X y el método Y son exactamente iguales. Es decir, que cuando yo por el método X obtengo un valor de 1, por el método Y obtengo el mismo valor. Eso es la condición ideal. Sin embargo, si nosotros vemos aquí la línea C, en la línea C evidenciamos que cuando X vale 1, Y está aproximadamente en 2,5. Y que cuando yo voy aquí a 3, Y es aproximadamente 4,5. A este error es el que nosotros denominamos error sistemático de tipo constante. Es decir, es aquel error que sin importar la concentración en la cual hagamos la medición, se mantiene constante. Por ejemplo, tenemos una glucosa, un resultado de glucosa, el cual el resultado es 80. Sin embargo, nosotros no reportamos 80,
reportamos 90, es decir, tenemos un error de más 10. Pero esa misma glucosa, cuando el valor verdadero es 100, yo no reporto 100, yo reporto 110. Es decir, que independientemente de la concentración, ¿cierto?, el valor del error va a ser igual. Este error sistemático de tipo constante se expresa en valor absoluto y generalmente está asociado a pérdida de precisión por pérdida de estabilidad de los reactivos, lo cual puede corregirse con un incremento en la frecuencia de calibración. Es decir, que el error sistemático de tipo constante generalmente está asociado al material de calibración. Sin embargo, miremos esta línea, la B. Aquí hay una particularidad y es que en las concentraciones bajas, el error cuando yo reporto 1, él está en más o menos 1,5. Cuando yo reporto en 2, está más o menos en 3,5. A esto es lo que nosotros determinamos o denominamos error sistemático de tipo proporcional. Es decir, que varía de forma proporcional a la concentración de la magnitud medida. A mayor concentración, mayor error. Esta línea D que vemos acá corresponde a un error sistemático de tipo mixto, donde en las concentraciones bajas y normales el laboratorio reporta más bajo de lo que el valor debería recuperar, y en las concentraciones altas va a ser una concentración más alta. Entonces, nosotros, ¿cómo lo vamos a ver en los gráficos de control? En los gráficos de control de calidad interno van a evidenciar que en el control normal o bajo se evidencian datos por debajo de la media, y en el control alto se evidencian los datos de control de calidad por encima de la media. Este error sistemático generalmente está asociado a problemas en el sistema fotoóptico del analizador. Ya miremos acá un poco más en detalle de manera individual los tipos de error. Entonces, en este caso, evaluemos. Tenemos un error de tipo sistemático constante, donde independientemente de la concentración se mantiene el mismo valor absoluto de error. En este, miremos el error sistemático de tipo proporcional. A medida que aumenta la concentración, me aumenta ¿qué? El error. Generalmente, en el error sistemático de tipo constante, la corrección está asociada al material de calibración. En el error sistemático de tipo proporcional se puede corregir con la implementación de blancos de reactivo, debido a que generalmente se encuentran asociados a un deterioro en la coloración del reactivo por pérdida de estabilidad. Y el que veíamos allí, el error sistemático mixto, en las concentraciones bajas y normales reporto más bajo, y en las concentraciones altas reporto más alto. En este caso, generalmente no se ajusta ese error ni con blancos de reactivo ni con cambios en el material de calibración, sino que necesariamente hay que hacer la corrección por ingeniería, porque se encuentra asociado a problemas fotoópticos del analizador. En concordancia con el control y la cuantificación del error sistemático, existe una herramienta muy importante por excelencia para evaluar el error sistemático. Esa es la comparación interlaboratorios per group o grupo par. Es como nosotros normalmente la vamos a ver, la conocemos en el medio. Pero, ¿qué es ese per group? ¿En qué consiste una comparación interlaboratorio o grupo par? Básicamente es un programa de aseguramiento de la calidad que me permite evaluar la veracidad y la reproducibilidad de los procesos de medición.
Cuando nosotros hablamos de grupos pares, estamos hablando de laboratorios que cuentan con mi misma jerarquía metrológica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuentan con el mismo equipo, el mismo método, reportan en las mismas unidades de medida y que es tan semejante a mí para poderme hacer esa comparación. En el PER Group el análisis sigue siendo del control de calidad interno y esa es una herramienta que con mayor precisión va a evaluar esa veracidad y reproducibilidad. Es decir, que se puede decidir que es la evaluación externa del control de calidad interno. Esta herramienta pues también se caracteriza porque nos permite obtener información en tiempo real. Realmente ese es el valor agregado, característica más importante del PER Group, que me permite obtener información en tiempo real. Entonces, ¿qué me va a permitir? Identificar errores sistemáticos en el proceso de medición de manera casi que inmediata y me va a orientar si el problema está asociado al lote del reactivo o al lote del calibrador. En ese orden de ideas, pues existen muchas ventajas de la comparación del PER Group o la comparación interlaboratorio. Y es que a partir de esta pues se puede evaluar la estandarización del proceso. Cuando los laboratorios no cuentan con la herramienta del PER Group, simplemente podrá evaluar la precisión intermedia y la repetibilidad dentro del laboratorio. En cambio, aquellos que cuentan con este PER Group no solo podrán hacer esta evaluación o esta reproducibilidad intralab, sino que van a poder evaluar la reproducibilidad y veracidad de quién, del proceso de medición. ¿Cuáles son esas utilidades? Entonces, básicamente me permite evaluar el desempeño de los laboratorios para llevar a cabo ensayos o mediciones específicas y hacer el seguimiento del desempeño continuo del laboratorio. ¿Qué también me permite hacer? Identificar problemas en los laboratorios y, lo más importante, me orienta para iniciar acciones para la mejora. Por ejemplo, él me puede orientar si el error está relacionado con el procedimiento inadecuado de medida o si de pronto no hay una buena eficacia en la formación y supervisión del personal, la frecuencia de calibración, entre otros. También me permite establecer la eficacia y la comparabilidad de los métodos de ensayo de medida. Me da esa confianza adicional, ¿cierto? Sobre todo hacia mis clientes, teniendo en cuenta que este programa me permite compararme con otros laboratorios de carácter nacional e internacional. También me permite identificar esas diferencias entre laboratorios e instruir a los laboratorios participantes sobre las bases de los resultados de que dichas comparaciones me van a permitir validar y hacer la estimación de incertidumbres declaradas. También me va a permitir evaluar las características de funcionamiento de un método, asignar valores a los métodos, a los materiales de referencia y evaluar su adecuación para ser utilizado en procedimientos de ensayos o de medida específica. Igualmente, este PER Group me permite identificar las diferencias entre los laboratorios, ¿cierto?, que comparten la misma jerarquía metrológica. Entre las características importantes que se debe tener en cuenta para seleccionar o que me debe garantizar el PER Group, primero es que debe tener una matriz estable, conmutable a la muestra de los pacientes. Esa conmutabilidad es la característica que tiene el material de control, el cual debe ser lo más parecido a las características de las muestras de los pacientes. Es por esto que nosotros no recomendamos usar matriz de suero bovino, sino que el material de control
sea lo más equiparable al suero humano. Que también es importante tener en cuenta en el peer group, el número de participantes. Esto es supremamente importante por la suficiencia estadística. Entonces, un peer group debe tener mínimo 10 participantes para garantizar la representatividad y confiabilidad del valor contra el cual me estoy comparando. Que también debo tener en cuenta los datos que voy a mandar en las comparaciones interlaboratorios, que también voy a tener en cuenta los datos que voy a mandar. Las comparaciones interlaboratorios me permiten realizar la comparación en el orden nacional e internacional. Este peer group me permite evaluar la media asignada en el mes y la media acumulada del lote de control. Como le decía anteriormente, también es importante tener en cuenta que mínimo deben participar 10 laboratorios para que el grupo sea representativo. Esto no tiene problema en esos analitos que son frecuentes, que una glucosa, un colesterol, unos triglicéridos, en las cuales podemos obtener de 70 a 100 participantes. Sin embargo, en esos mensurandos que no tienen alta rotación, como es la proteína S, la proteína C, el factor 8, el factor von Willebrand de la coagulación, que máximo llegan a tener 3 participantes, ya el peer group no es la herramienta que nos sirve para monitorear y evaluar el error sistemático. En este caso se debe buscar otra herramienta, como por ejemplo el RM, porcentaje de, o también lo podemos hacer calcular el error sistemático en unidades de medida o como sesgo promedio. Que es importante también tener aquí en cuenta que la frecuencia del reporte en el peer group no existe. No es como un programa de evaluación externa en el que ustedes cada 15 días envían la información. No. Como es una herramienta que se emplea en tiempo real, pues no tiene una frecuencia. El peer group realmente es una herramienta de uso diario. Para poder tener, ¿cierto?, un grupo par se deben cumplir con 2 características importantes. Uno, que se debe contar con un control de calidad, un material de control de calidad independiente. Y 2, que deben tener el mismo software. Cuando nosotros hablamos de material de control independiente, hablamos de aquel material de control que no es producido por la misma casa. Sin embargo, hay casas comerciales que han desarrollado programas y software para sus clientes, como es en el caso de hematología, y lo que hacen es que entre esos laboratorios comparten el mismo material de control de calidad, el mismo lote, la misma tecnología, y a través de eso hacen comparaciones interlaboratorios. En cuanto al software, pues debe ser el mismo software, ya que es la herramienta a través de la cual se va a enviar la información y que finalmente es la que me va a establecer esas medidas o me va a hacer las estimaciones cuantitativas, me va a hacer la generación de las gráficas, de las herramientas gráficas que me van a permitir tipificar el error sistemático propio de cada laboratorio. El grupo par ideal es aquel que me realiza la comparación por instrumento, por método, por unidades de medida, lote de control de calidad, lote de reactivo y lote de calibrador. Sin embargo, en la realidad de los laboratorios hoy es que llegamos hasta la comparación del lote del control de calidad. No se ha podido migrar hasta esa comparación minuciosa frente a que los laboratorios conserven el mismo lote de reactivo y el mismo lote de calibrador. Los peer group más conocidos que existen en el mercado actualmente son el Randox con su 24/7 y Bio-Rad con U. La herramienta pues con la cual los laboratorios son calificados son la media, la desviación estándar, el coeficiente de variación y palabras más, palabras menos, se va a evaluar la exactitud del material de control a través de una herramienta estadística importante que es el SDI.
Entonces miremos en este gráfico el que me va a evaluar. Entonces me van a evaluar la exactitud del material de control mediante ¿qué? Mediante el índice de desviación estándar. ¿Qué es el índice de desviación estándar? Es decir, mi material de control a cuántas desviaciones estándar quedó de la media del grupo par. El criterio de aceptabilidad de este SDI es de más o menos 2 desviaciones estándar. La segunda medida de evaluación del peer group es la imprecisión mediante el CBI de cada nivel. Aquí se compara mi coeficiente de variación versus el coeficiente de variación del grupo par, en el cual el criterio de aceptabilidad debe ser menor de 1. Matemáticamente miremoslo acá. El CBI simplemente es la relación entre el coeficiente de variación del laboratorio sobre el coeficiente de variación del grupo par de cada nivel, y el SDI se estima mediante la media del laboratorio menos la media del grupo par sobre la desviación estándar del grupo par. Criterios de aceptabilidad para el CBI menor de 1, para el SDI más o menos 2 desviaciones estándar. Existen otras herramientas gráficas que me ofrece el peer group. Tenemos uno que es el gráfico de Levin-Jennings, donde vamos a evidenciar patrones de comportamiento de control por cada uno de los niveles. ¿Cuál debe ser el comportamiento ideal de estos gráficos de Levin-Jennings? Que el 68% de los datos fluctúen entre más o menos una desviación estándar. Aquí recordemos el concepto de la gaussianidad. El 95% de los datos deben estar entre mi media y más o menos dos desviaciones estándar, y el 99% entre la media y más o menos 3 desviaciones estándar. También me permite el peer group obtener un histograma que se llama el histograma de medias. Este histograma de medias evalúa el comportamiento de la media del control a través del tiempo y es la herramienta más sensible para evaluar el error sistemático. El Levin-Jennings me permite evaluar el material de control o los datos de control de calidad en el día a día. El histograma de medias me permite evaluar el comportamiento de la media del control a través del tiempo. En conclusión, las dos herramientas son excelentes, pero la mejor para evaluar el error sistemático es el histograma de medias. Existe otro gráfico, otra herramienta gráfica, que es el gráfico de Joudenplot. El gráfico de Joudenplot o gráfico de convergencia bidireccional me permite evaluar dos variables al mismo tiempo. En un mismo gráfico puede evidenciar dos dimensiones, porque en el eje vertical, ¿cierto?, voy a evaluar el SDI y en mi eje horizontal el CBI. Miremos en este gráfico. Este cuadrito negro es el punto de mi desempeño. Este gráfico me permite ver ese intercepto entre el SDI y el CBI. Por ejemplo, tenemos un SDI de menos 0,42. Entonces dice que es el eje vertical. 0,42 se ubica más o menos, se ubicaría más o menos acá. Y el CBI es 0,73. Me desplazo hacia la derecha. Entonces aquí se va a ubicar mi punto de desempeño. Mirando pues el gráfico, ¿cierto? El SDI puede ser positivo o negativo, o sea, positivo si es arriba de la media, negativo por debajo de la media, hasta dos desviaciones estándar. Miren, una, dos, más una. Mientras que el índice de coeficiente de variación es máximo hasta 1, que es lo que vemos acá, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a agrupar los unos
los 1,5 y los 2 me dan 3 cuadrantes de desempeño que el gráfico caracteriza como en la zona de los 1 la deseable, la de 1,5 aceptable y la de 2 incierto. Entonces, si yo veo acá este punto, el que me dice, usted tiene un desempeño deseable, excelente desempeño. Cuando hay un desplazamiento hacia arriba o hacia abajo, estoy teniendo problemas en la exactitud. Pero si me desplazo hacia la derecha, estoy teniendo problemas de imprecisión. Otra gráfica importante es el gráfico de Levin-Jennings, en el cual, como les decía anteriormente, se debe mantener la distribución de los datos entre ¿qué? Más o menos 2 desviaciones estándar. Evaluando un poco más en detalle el gráfico de Jordan-Plot, este gráfico siempre me va a mostrar contra quién me están comparando, ¿cierto? El estadístico siempre me va a decir que mensurando me van a evaluar, en este caso el magnesio, contra qué máquina. Entonces aquí vemos que tenemos un COVA 6000 y frente a qué datos, si al acumulado o los datos del mes. Cuando aquí dice acumulado, quiere decir que es todos los datos que tengo de ese lote de control. Si habla de la media, simplemente nos va a mostrar la desviación estándar y el coeficiente de variación del. Miremos acá un poco más sencillo el ejemplo. Entonces este es un magnesio, ¿cierto? En el cual se evidencia que un SDI de menos 0.28, recuerden, nos desplazamos sobre el eje vertical, más menos 0.28, o sea, hacia abajo, y dice que mi CBI es 0.1. Recordemos que este borde es 1, entonces nos desplazamos hacia la derecha 0.1. Cuando yo veo mi gráfico, ¿cierto? Ese intercepto donde se ubica el punto, me dice que mi resultado está en la zona deseable, es decir, que tengo un excelente desempeño. Pero ¿qué es lo más importante de todos estos gráficos? Que deben ser evaluados en conjunto. Entonces yo debo evaluar en conjunto mi Levin-Jennings, el cual debe ser consistente con mi Jordan-Plot, y adicionalmente con mi prueba de evaluación externa. Si nosotros miramos estos gráficos, ¿cierto? De control, acá hay 3 niveles de un PSA, en donde vamos a ver un patrón de comportamiento de error sistemático en los 3 casos que hacia arriba. ¿Superior a qué? A una desviación estándar. Cuando nosotros vemos este patrón de comportamiento, ¿qué debemos hacer? Inmediatamente debo compararlo con la evaluación externa. ¿Eso qué me dice? Que usted está perdiendo veracidad en el proceso de medición y va a afectar la exactitud del resultado, ya que estaba incrementando ¿qué? El valor del SDI. Revisemos estos gráficos. En el primer gráfico, usted es preciso, ¿cierto? Porque está muy cercano, muy cercano. Pero ¿qué pasa? Es inexacto hacia arriba. Miren, esta es la línea del coeficiente de variación, es muy preciso. Esta es la línea del SDI y usted está haciendo un desplazamiento hacia arriba de 2 de SDI. Es decir, que usted es preciso, pero inexacto. Aquí la solución puede estar asociada a cambiar del material de calibración. En el gráfico 2 vemos un gráfico que es impreciso, ¿cierto? Porque se aleja, se desplaza hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? Usted es muy exacto, está muy cerca tiene un valor muy pequeño de SDI.
En este caso, pues se deben monitorear todas las variables asociadas al error aleatorio. Y este gráfico 3, pues usted ya evidencia que es inexacto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene un desplazamiento hacia abajo con respecto a su SDI y adicionalmente tiene un desplazamiento a la derecha, lo que lo hace ser muy impreciso. Aquí usted puede empezar a evaluar si son errores por la reconstitución de los materiales de control, inadecuados pipeteos, materiales de calibración con una concentración muy alta. Y eso, ¿cómo usted sabe si el calibrador está bien o mal? Pues que si tiene una concentración más alta, pues me voy a ir hacia arriba. Y si tiene un calibrador que tiene una concentración muy baja, pues se va a ir hacia abajo. El gráfico pues, de histograma de medias me permite ver el comportamiento de la media, que el gráfico de Levin-Jennings no es más imperceptible. Este gráfico, si lo vemos en detalle, me muestra un sesgo negativo de la media a partir del mes de julio, en el nivel 2 de concentración. También podría uno interpretar que se presenta un error de tipo sistemático proporcional porque me está afectando los dos niveles de control, miren, el normal y el patológico. En mayor proporción, el nivel alto, pero realmente me está afectando todos los niveles de concentración. En estos casos, pues la mejor intervención es incrementar las frecuencias de calibración. Concluyendo, pues las herramientas gráficas del PET Group me permiten el histograma de medias, tipificar el error sistemático, ¿cierto? Si es constante, si es proporcional o mixto. El Levin-Jennings me va a permitir monitorear el comportamiento del control de calidad en el día a día y tomar las acciones teniendo en cuenta el algoritmo de Wesker. Y el gráfico del Joules-de-Plomb simplemente me va a permitir evaluar el desempeño de mi laboratorio frente al grupo par en términos de precisión y exactitud. Estas herramientas pues permiten que el laboratorio pueda enfocar las acciones que debe implementar, bien sea de tipo correctivo o preventivo, de acuerdo al desempeño. Adicionalmente, los PET Group poseen otros gráficos, como son los gráficos de error total, donde se evidencia una sinergia importante, ¿cierto?, en el desempeño estadístico del Levin-Jennings versus al gráfico del error total que lo vemos aquí en esta diapositiva. En el gráfico de error total se tiene en cuenta la meta de calidad del laboratorio. Entonces, cuando uno tiene estos dos gráficos, miremoslo acá, en la parte superior tenemos el gráfico de Levin-Jennings y en la parte inferior el gráfico de error total. Ubiquémonos en este día. Cuando ustedes ven en el gráfico de Levin-Jennings, este día ustedes validan la corrida, ya que ese día no hay una activación de ninguna manera del algoritmo de Wesker. Sin embargo, como el gráfico del error total sí tiene en cuenta la meta establecida por el laboratorio, miramos, si vemos el punto acá, el punto queda excluido. ¿Por qué? Porque se sale de la meta de calidad permitida. Es aquí donde uno se debe cuestionar si realmente yo debo validar mis corridas frente a un gráfico de Levin-Jennings o un gráfico de error total. Este es otro modelo de PET Group llamado eCheck para hematología. Grafica los tres niveles de control, ¿cierto? Entonces acá vemos para los glóbulos rojos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3 en índices de desviaciones estándar. En este caso, ustedes si se ubican sobre la media, vemos que se está trasladando o hay un desplazamiento hacia la derecha del material de control. En este caso, podemos asociar este desempeño a un error sistemático de tipo constante en los glóbulos rojos. Aquí ya vemos un PET Group donde se presentan todos los parámetros de hematología. Y en este caso, si ustedes observan el gráfico, se evidencia que todos los parámetros se están desviando hacia
hacia un lado de la media, hacia más 2 SDI. Esto me puede orientar a que se está presentando una tendencia, aunque no se ha salido de control porque no se ha salido fuera de 2 SDI. Me puede estar diciendo que el analizador requiere un mantenimiento de tipo preventivo. Que es importante que independientemente del modelo del Per Group que ustedes empleen en el laboratorio, saber el tipo de herramientas estadísticas que éste emplea me va a permitir realmente tipificar el error y tomar las decisiones para realizar las intervenciones, entendiendo que si se evidencian sesgos, las acciones van a ser de tipo preventivo y que cuando ya evidenciamos errores sistemáticos, las acciones deben ser de tipo correctivo. Los invito a revisar qué tipo de herramienta están empleando en el laboratorio para evaluar su error sistemático y a que realicen el taller de módulo para que revisen cuánto han mejorado en el mundo de la calidad. Hasta una próxima oportunidad. Muchas